Bueno, buenas tardes a todos. Disculpen la demora. Vamos a dar inicio a este nuevo webinar. Para quien no me conocen, me llamo Carlos Castaño, me desempeño como gerente de SAE Perú y estamos hoy programando una nueva charla técnica con nuestros aliados de DataAire, el ingeniero Cristian Estrada, que va a ser expositor, y igualmente Stephanie Fernández, quienes son los especialistas en los equipos DataAire, fabricante de equipos de aire acondicionado de precisión. Vamos a tratar de que la charla sea lo más amena posible. El objetivo, más que sea un tema muy técnico, es que conozcamos como las características, ventajas y beneficios de estos sistemas a nivel de aplicaciones sobre todo. Entonces, vamos a tener una charla de 1 hora. A lo largo de esa hora, en el chat interno pueden hacer sus consultas y al final de la presentación vamos a estar respondiendo las consultas que ustedes hayan hecho. Es la dinámica que venimos trabajando en estos webinars que estamos haciendo mensualmente, y que cualquier cosa que de pronto no se pueda atender, no se preocupen, nos dan sus datos y hacemos las consultas respectivas a fábrica, porque siempre habrán temas que son muy especializados y que si no que podemos responder inmediatamente, queda el compromiso de darle atención posteriormente. Entonces, le cedo la palabra a Cristian, Stephanie. Adelante. Muchísimas gracias, ingeniero. ¿Me pueden confirmar si me escuchan bien? Jennifer, Cristian. Sí, perfecto. Sí, te escuchamos. Perfecto, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Quisiéramos, antes de empezar con la presentación, aprovechar para darles las gracias por haber sacado un espacio dentro de sus muy apretadas agendas. Sabemos que tienen múltiples ocupaciones. Entonces es muy valioso para nosotros que hayan sacado el espacio para acompañarnos en este espacio, en este momento de aproximadamente 1 hora de charla y algún tiempo adicional para atender preguntas y dudas. Nosotros preparamos esta presentación relacionada al tema de tecnología en sistemas de aire acondicionado de precisión, especialmente para ustedes, sabiendo que son pues clientes muy selectos de SAEG. Primero vamos a presentarnos muy brevemente. Bueno, mi nombre es Stephanie Fernández, soy ingeniera civil, soy colombiana, vivo en Colombia. Me gradué ya en el 2014 como ingeniera civil y tengo un magíster en ingeniería civil también de la Universidad del Norte. Me acompaña el ingeniero Cristian Estrada, él es egresado de la Universidad del Valle, también es colombiano, vive en Colombia, es ingeniero mecánico y trabaja muy de la mano de las aplicaciones de DataAire también. En nuestro equipo también iba a estar originalmente desde el inicio de la presentación la ingeniera Gretel Castillo, que es ingeniera electromecánica, nacida y ubicada en Panamá. Sin embargo, ella se le presentó una urgencia de último momento, entonces vamos a estar Cristian y yo inicialmente durante la charla. Ella muy seguramente se nos va a unir en el momento de responder preguntas o cualquier duda que ustedes tengan. Nosotros en este equipo atendemos o damos soporte tanto desde el punto de vista de ingeniería, con dudas técnicas con respecto a las aplicaciones, como desde el punto de vista comercial o de ventas, y conformamos lo que sería el equipo de gerencia regional de DataAire para Latinoamérica. Entonces, bueno, para no dar más vueltas, vamos a pasar a lo que sería la agenda del día de hoy. Vamos a tratar de manejar las siguientes temáticas en este espacio. Primero, discutir un poco sobre por qué es importante utilizar unidades de precisión, o por qué utilizar unidades de precisión y no las unidades de confort que usualmente vemos en aplicaciones más sencillas. Algunos aspectos de la tecnología que se está usando en los sistemas de precisión, y hablaremos de algunos ejemplos específicos de las innovaciones que está utilizando DataAire en sus últimas líneas de productos. También hablaremos de la tecnología de los accesorios que nos permiten, digamos, obtener una serie de ventajas en la operación de los equipos. Vamos a mirar un caso de estudio donde básicamente vamos a ver cómo desde ingeniería, desde la planta de DataAire, trataron de crear
una solución bastante personalizada en un caso de un edificio bastante especial, buscando conseguir unos niveles de eficiencia energética que son bastante destacables. Y vamos a hablar también de unas tendencias de interés en relación a algunos mercados que están creciendo y que pueden ser de interés para nosotros como personas que trabajan en el mundo del aire acondicionado de precisión. Voy a apagar mi cámara por cuestiones de internet para que sea más fácil concentrarnos en la presentación. Entonces, bueno, como les comentaba, primero vamos a hablar un poco de por qué requerimos un equipo de precisión. Aquí vamos a ver una comparación entre lo que será a la izquierda, un equipo de confort como el que usualmente podemos ver en oficinas, incluso en nuestros hogares. Y el lado derecho podemos ver la configuración interna de lo que sería un equipo de precisión, que nos damos cuenta tiene una serie de componentes adicionales. Y partimos inicialmente de cuáles son el tipo de aplicaciones en las cuales se usan. Cuando nosotros utilizamos sistemas con equipos de confort, básicamente lo que buscamos es acondicionar espacios donde van a estar personas. Es decir, no tratamos de remover concentraciones de calor, sino hacer que los espacios donde las personas van a estar habitando sea confortable de manera general. En el caso de los equipos de precisión, tenemos unas exigencias un poco diferentes, porque en este caso vamos a tratar de remover calor concentrado que está siendo generado por equipos o elementos que primero generan calor y que además requieren de unas condiciones bastante estrictas o precisas en cuanto a las variables no solo de temperatura, sino también de humedad y en muchos casos también de la distribución del aire. Entonces, por eso, de ahí incluso viene su nombre, son equipos de precisión, porque requieren crear unos ambientes mucho más estrictos, dado el tipo de espacio o de aplicación que se quiere ambientar. Para ser un poco más específicos, en la siguiente diapositiva vamos a ver una tablita bastante sencilla, pero que nos permite apreciar. Cristian, ¿podría seguir? Ahí está, gracias. Que nos permite apreciar también algunas de las diferencias específicas entre estos dos tipos de sistemas. En cuanto a la aplicación, hablábamos justo de que el confort busca ambientar espacios para personas, mientras que los equipos de precisión buscan ambientar espacios donde hay equipos o elementos que requieran de unas condiciones muy específicas. En cuanto a las condiciones de diseño, según ASHRAE, el 80% de las personas se siente cómoda en un espacio de unos 75 grados Fahrenheit, que serían alrededor de 24 grados Celsius, manejando también una humedad relativa al 50%. Entonces, digamos que las condiciones de diseño en términos de temperatura y humedad relativa en aplicaciones de confort suelen diseñarse alrededor de estas condiciones. En el caso de los equipos de precisión, las condiciones de diseño pueden variar. En términos de temperatura hay un rango usual de diseño que va desde los 72 hasta los 80 grados Fahrenheit, que son entre 22 y 26.7 grados Celsius, y se manejan humedades relativas entre el 45 y el 50%, dependiendo de cuáles sean los requerimientos para la operación de los equipos o los elementos de cuidado que se vayan a mantener en esos espacios. Otra diferencia importante es el filtrado del aire que se encuentra dentro de los espacios. En el caso de confort solemos manejar eficiencias mínimas en los filtros de aproximadamente un 30%, mientras que en los equipos de precisión se utiliza la medida de MERV para hablar de filtrados con filtros, valga la redundancia, entre MERV 8 a MERV 11. Aquí es importante hacer la salvedad de que en realidad estos dos indicadores o unidades de medición no son como tal comparables, lastimosamente, pero para darles una idea, cuando hablamos de filtros de sistemas de confort, ese porcentaje de eficiencia en realidad no hace relación al tamaño de las partículas que estos filtros pueden retener. Por ejemplo, si yo evaluara un filtro de este tipo pensando en tratar de pasar una bola de boliche a través del mismo, si este la retiene, estaremos hablando de un filtro de un 100% de eficiencia, aunque sabemos que el trabajo que está realizando realmente no es muy preciso. Si en cambio utilizara como unidad de medición un lapicero y este pasara
de repente su precisión pasaría, su eficiencia, perdón, pasaría a ser del 0%. Entonces, digamos que es una medida que puede ser un poco ambigua. En el caso de las unidades MERS, tenemos una especificación en términos del tamaño de partícula que este tipo de filtro puede dejar pasar. Entonces, cuando hablamos de equipos de precisión, ya se es mucho más específico con respecto al filtrado. Por ejemplo, las unidades, digamos, los filtros de MERS 8 manejan filtrado de partículas de hasta entre 10 y 3 micrones, mientras que el 11 puede manejar entre 3 y 1. Estamos hablando ya específicamente del tamaño de las partículas. En cuanto a las horas de operación, y esto es un aspecto muy importante, de hecho en muchos casos se les habla de estas aplicaciones como aplicaciones críticas. En el caso de confort, por ejemplo, si estamos hablando de un espacio de una oficina o incluso de un hogar, sabemos que el aire acondicionado no está prendido todo el tiempo. Nosotros solamente buscamos acondicionar los espacios cuando las personas los están usando. Por ejemplo, en el caso de una oficina podemos hablar de un funcionamiento de entre 8 y 12 horas solamente durante 5 días a la semana, por ejemplo. El resto del tiempo el aire acondicionado estaría apagado. Si nosotros quisiéramos usarlo por un tiempo mucho más prolongado que este, podríamos incurrir, o digamos, podríamos sobrecargar los equipos y generar que estos tengan fallas más seguido o se dañen. En cambio, en los términos de la operación de los equipos de precisión, justamente por el tipo de aplicaciones críticas, en las que muchas veces encontramos, por ejemplo, cuartos de datos, donde hay información contenida en esos servidores, o en el caso, por ejemplo, de aplicaciones como cuartos especiales dentro de hospitales, que también tienen estos tipos de sistemas, como lo son los cuartos de rayos X, como son los cuartos de resonancia. Los equipos que ahí se contienen están trabajando continuamente. Es decir, nosotros no podemos apagar los sistemas de aire acondicionado de precisión y estos van a tener que estar trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana, a lo largo de básicamente todo el año. Entonces, en ese caso, obviamente, las horas de operación son mucho mayores y vamos a tener que tener, en consecuencia, equipos que están diseñados y construidos teniendo en cuenta ese nivel de exigencia en la operación. ¿Por qué entonces utilizar una unidad de precisión en este tipo de aplicaciones que acabo de llamar críticas y de las cuales di algunos ejemplos? Cuando se encuentran espacios o puntos donde hay exceso de calor dentro de estas salas, donde por ejemplo hay servidores o equipos de computación o equipos médicos, la vida útil de la electrónica que compone el funcionamiento de esos equipos puede verse acortada. Ellos traen unas especificaciones de bajo qué condiciones tienen que operar. No solo eso, sino que la velocidad de operación de los mismos puede reducirse y eso se va a ver reflejado en que la persona que esté utilizando el espacio vea afectado la eficiencia de su trabajo, de sus equipos, etc. Pueden generarse incluso paradas en las aplicaciones por alzas o digamos en la temperatura y como consecuencia podemos tener luego averías prematuras de los equipos, lo cual obviamente va a tener una implicación en los costos de operación de nuestros procesos. Entonces, todo eso necesitamos evitarlo. Es importante mencionar que dentro de estas comparaciones, teniendo en cuenta cómo la operación de los dos sistemas es bastante distinto, no es comparable hablar de términos de vida útil y del costo a lo largo de esa vida útil de los dos equipos. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos utilizar equipos de confort para acondicionar espacios que en realidad requieren sistemas de precisión, vamos a probablemente tener daños mucho más seguidos y vamos a tener que hacer reemplazos mucho más pronto porque, como se dieron cuenta, los equipos de confort no están construidos para estas condiciones tan exigentes de operación y de hecho no permiten controlar todas las variables que necesitamos controlar en un espacio crítico. Entonces, por eso hacemos tanto énfasis en esta comparación. ¿Puedes continuar? Gracias. Entonces, en resumen, el aire acondicionado de precisión debe, por un lado, controlar adecuadamente una serie de variables en las que se destacan la temperatura, obviamente, la humedad y también la distribución del aire. Deben poder soportar trabajo pesado porque van a tener que trabajar continuamente a lo largo de todo el tiempo y deben estar construidos entonces de acuerdo, es decir, con piezas lo suficientemente resistentes y confiables para este tipo de labor.
deben garantizar una alta eficiencia energética, obviamente, porque si vamos a estar trabajando con equipos a lo largo de periodos tan prolongados, si utilizamos equipos que consumen demasiada energía, eso obviamente va a afectar seriamente nuestro bolsillo e incluso pues podríamos estar incumpliendo una serie de normativas de eficiencia energética. Necesitan permitirnos monitorear los parámetros, porque como es tan crítico que las condiciones no salgan de las que nosotros debemos garantizar para nuestros equipos, necesito poder hacer un monitoreo en tiempo real para tomar correctivos en el momento en el que algún parámetro se salga de lo establecido. En consecuencia, también tienen que poder generar alarmas. Va a ser muy difícil estar 100% del tiempo pendiente de lo que está sucediendo, pero si generamos alarmas programables que nos avisen en caso de que algo esté saliendo de control, pues podamos tomar acciones o incluso programar las acciones correctivas en los sistemas. Pantallas de visualización, obviamente que nos permitan ver los parámetros de funcionamiento. Y algo muy importante es el respaldo. Si nosotros estamos trabajando con sistemas de precisión en aplicaciones críticas, necesitamos poder garantizar que hay algún tipo de respaldo, sobre todo para aquellos momentos que, aunque son cortos, suceden, en los que tengamos que hacer paradas por revisiones, por mantenimientos programados, o incluso ante una eventualidad de algún fallo inesperado. Para esto quiero agregar un par de cosas antes de pasar al siguiente tema, y es que el asunto de la distribución de aire es distinta entre los dos tipos de sistemas. En un sistema de confort, uno podría subdimensionar un poco el sistema y compensar eso con una muy buena distribución del aire, y el espacio igual puede que se sienta confortable y las personas no necesariamente son tan sensibles ante estos cambios. En el caso de un sistema de precisión, no podemos hacer ese subdimensionamiento. ¿Por qué? Por ejemplo, en los sistemas de confort, nosotros, como la carga de calor que va a haber dentro del espacio puede ser tan variable, porque eso va a depender de las personas que estén entrando, saliendo, las cosas que apagamos, que prendemos. Usualmente los sistemas se diseñan bajo unas condiciones de operación un poco extremas, que ocurren solamente en un porcentaje muy bajo de los momentos. Es decir, de todo el tiempo que va a estar operando, las condiciones de diseño que utilizamos pueden ocurrir solo en un 4, en un 2, en un 1% del tiempo. Entonces, si en algún momento el sistema está subdimensionado, no va a ser tan grave porque casi todo el tiempo va a trabajar a carga parcial, no al total de su capacidad de diseño. En el caso de los sistemas de precisión, esto no sucede. Nosotros tenemos conocimiento de cuáles son los equipos que van a estar en los espacios, cómo van a estar trabajando, y por ende los sistemas se diseñan para la carga completa. Entonces es muy importante poder contar con todos los equipos funcionando siempre y no se puede subdimensionar el sistema porque estaríamos quedándonos cortos de capacidad. Y en resumen, entonces necesitamos unos equipos que controlen temperatura, humedad, distribución del aire, que sean muy confiables, que puedan trabajar por mucho tiempo y también garantizar que los cuartos en relación a los otros estén a una presión positiva para evitar también que entre cualquier tipo de suciedad o contaminación, aunque sabemos que hay algunos sistemas de filtrado y que incluso algunas alternativas ofrecen sistemas de prefiltrado para evitar cualquier tipo de inconveniente. Siguiente. Perfecto, entonces, teniendo esa comparación ya bastante detallada, voy a pedir a mi compañero Cristian que continúe hablándonos un poco ya de la tecnología que se usa en los sistemas de aire acondicionado y específicamente de qué es la innovación que ha estado Data Aire tratando de incluir en sus nuevas líneas de productos. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Stephanie. Sí, como lo mencionas, ahora vamos a revisar algunas de las últimas tecnologías que se han aplicado a nuestros equipos de precisión. Entonces, comencemos por analizar lo que hemos llamado tecnología V3, la cual comprende compresor de velocidad variable, ventiladores Easy Plug de velocidad variable y válvula de expansión electrónica. Hacemos la aclaración de que estas innovaciones han sido incorporadas a nuestra última gama de productos, a la línea GeForce y GeForce Ultra. Es decir, aún contamos con equipos de abanicos convencionales, con acople polea-correa, con compresores de velocidad constante y válvulas mecánicas. Pero tenemos una línea
en la que se han aplicado estas 3 tecnologías para conseguir equipos más eficientes y con un mejor rendimiento. Entonces, empecemos por revisar los ventiladores EasyPlug. Los ventiladores EasyPlug son una de las maneras más comunes y de mayor impacto a la hora de reducir el consumo de energía en un centro de datos. La frase EasyPlug Fan, ventilador EasyPlug, refiere a 2 componentes. Uno es el motor conmutado electrónicamente y el otro componente es el ventilador de acople directo. En los equipos de precisión combinamos ambos componentes para ofrecer increíbles ahorros en el consumo de energía. En esta diapositiva podemos ver 2 tipos de ventiladores. A la izquierda, los ventiladores convencionales, centrífugos, los cuales requieren de una transmisión por correa. Y a la derecha vemos los ventiladores de acople directo, que no requieren ni correas ni variadores de frecuencia. Estos ventiladores, que son los que incluyen nuestra última línea de productos, son fáciles de instalar, son silenciosos, de bajo mantenimiento y tienen una mayor eficiencia que los típicos ventiladores centrífugos. Ahora veamos el segundo componente. El segundo componente es el motor electroconmutado o motor EC. Entonces, los motores EC ya llevan varios años en el mercado y estos aparecieron como la alternativa ideal a los tradicionales motores AC, haciendo frente a una necesidad creciente de ahorro energético tanto en la industria como en edificios en general. Entonces, las características propias de estos motores favorecen el ahorro energético. Vamos a ver algunas de estas características. Antes que nada, yo quiero aclarar la diferencia que hay entre motores síncronos y motores asíncronos, porque esto nos va a ayudar a entender de dónde salen los ahorros energéticos. Un motor síncrono es aquel en el que el rotor gira a la misma velocidad a la que lo hace el campo magnético en el estator. Entonces, un motor EC es un motor síncrono. Un motor asíncrono es aquel en el que el rotor gira a menor velocidad a lo que lo hace el campo magnético en el estator. Los motores AC son motores asíncronos. Entonces, en los motores asíncronos, esta diferencia de velocidad entre el rotor y el campo magnético en el estator se llama deslizamiento o se le conoce más como slip, por su término en inglés. El motivo de la mayor eficiencia de estos motores EC comparado con un motor AC es que no se gasta energía de la red para inducir el campo magnético en el rotor, ya que en estos motores contamos con un rotor de imán permanente, entonces no es necesario inducir ese campo magnético. El segundo motivo de ahorro de energía es que la conmutación en estos motores se hace de forma electrónica y no gastamos energía adicional de la red para dicha conmutación. Y el tercer motivo de una mayor eficiencia energética es que no existen pérdidas por deslizamiento o por slip. De esta manera, el rotor del motor gira por atracción a la misma velocidad que lo hace el campo magnético en el estator. Con esto, pues tenemos un motor síncrono. En resumen, un motor EC, o electrónicamente conmutado, es un motor síncrono de imanes permanentes en el rotor y conmutado electrónicamente, que nos va a permitir variar la velocidad de funcionamiento. Estos 2 componentes, tanto el motor como el ventilador de acople directo, se combinan en los equipos de precisión para obtener una alternativa eficiente energéticamente. Esta combinación permite variar la velocidad de giro del motor y así controlamos nosotros la distribución del aire desde el equipo. La capacidad que tienen estos ventiladores de variar el flujo del aire permite que el equipo trabaje en función de la necesidad de enfriamiento de la sala. Cabe notar que todos nuestros productos de la línea GeForce cuentan con ventiladores EasyPlug. Todos los ventiladores
EasyPlug eliminan la necesidad de estar constantemente revisando e inspeccionando por labores de mantenimiento, ya que aquí no tenemos ni correas, no tenemos poleas, no tenemos ese sistema de transmisión, tenemos un acople directo. Entonces, podemos despreocuparnos un poco del mantenimiento que se le hacen a estos ventiladores. Nos despreocupamos de la alineación, de la tensión de las correas, así como de tener que reemplazar estas correas cada año, tenerlas que estar ajustando. El acople directo hace que estos ventiladores sean libres de mantenimiento, como lo mencioné, y no tenemos rodamientos que deban lubricarse periódicamente. El polvo que usualmente generan las correas ahora no va a ser un problema, ya que no vamos a tener este sistema de transmisión polea-correa, y así evitamos contaminación por el uso de estas correas, por el polvo, sobre todo en equipos que están ubicados en pisos elevados, en unidades que tienen una descarga vertical hacia abajo. En equipos que tenemos más de un ventilador, que tenemos múltiples ventiladores EasyPlug, cuando uno de estos ventiladores falla, los otros automáticamente incrementan su velocidad y así compensan la pérdida de este ventilador que ha fallado. Y como última característica mencionamos que estos ventiladores tienen un funcionamiento con bajos niveles de ruido comparado con los ventiladores centrífugos. Aquí en esta gráfica podemos observar en comparación el consumo de energía de un sistema de precisión utilizando los ventiladores con transmisión por correa y los ventiladores de acople directo con motores EC. Como pueden observar, los ahorros energéticos pueden alcanzar hasta un 50%. Esto fue un estudio realizado por Dataire en su laboratorio, comparando ambas tecnologías en cuanto a ventiladores solamente. Pasemos ahora con otra tecnología que contribuye a que estos equipos sean más eficientes. Esta tecnología es el compresor de velocidad variable. En equipos de precisión, usualmente nosotros encontramos compresores estándar de velocidad fija. Estos compresores de velocidad fija funcionan en encendido o apagado. Entonces no tienen la posibilidad de modular su capacidad. Cada vez que el equipo de precisión necesita enfriar el aire, el compresor se enciende y cuando hemos alcanzado la condición de temperatura, el compresor se apaga. Esto pone en estrés tanto el compresor como los demás componentes del sistema. Con los compresores de velocidad variable que podemos ver en esta imagen, tenemos la posibilidad de variar su capacidad en función de la necesidad de enfriamiento del cuarto. Así obtenemos ahorros de hasta un 24% o más en todo el sistema. En la misma aplicación donde un compresor de velocidad fija solamente puede operar a 60 Hz, el compresor de velocidad variable, en cambio, puede modular la operación desde los 20 Hz hasta 100 Hz, dependiendo de la necesidad de capacidad del equipo. Perdón. Esta imagen que estamos presentando es una comparación entre dos tecnologías de variación de capacidad en compresores. Estas dos tecnologías tienen algunas diferencias interesantes que cabe anotar. Los compresores de la izquierda, los llamados Digital Scroll, tienen una modulación mecánica. Esta modulación permite que los sistemas de enfriamiento se ajusten automáticamente a la capacidad según sea necesario, mientras obtenemos algunos ahorros de energía. Esta tecnología Digital Scroll permite un control preciso del sistema y es más eficiente que los compresores de encendido y apagado de velocidad fija. El control de capacidad variable en estos compresores se logra sincronizando la compresión, acoplando y desacoplando la parte superior, mientras que la velocidad del motor permanece constante. Entonces, con este acople y desacople, logramos una modulación de la capacidad del compresor.
Dependiendo del tamaño, algunos compresores de este tipo pueden producir ruidos indeseados por su propia característica de funcionamiento. Por otro lado, al lado izquierdo, perdón, al lado derecho de la diapositiva, contamos con los compresores de velocidad variable. Estos están diseñados para un control de la velocidad utilizando un variador de frecuencia. Este variador de frecuencia modula la velocidad del motor del compresor. Esta modulación de la velocidad del compresor permite un control preciso de la capacidad. Y las capacidades, las ventajas de tener este tipo de tecnología son una mejor eficiencia, unas mejores características acústicas, son compresores que trabajan con un menor nivel de ruido, y tenemos un control de precisión más estricto. A continuación tenemos una tabla donde podemos comparar tres tecnologías, dos de variación o modulación de capacidad y la última es el compresor de velocidad fija estándar que suele encontrarse en estos equipos de precisión. Entonces, en cuanto a precisión, los compresores de velocidad variable tienen la más alta capacidad de entregar precisión en cuanto al equipo. Los de modulación mecánica también ofrecen una alta precisión, y con los compresores convencionales de velocidad fija vamos a tener bajos niveles de precisión, ya que estos simplemente encienden y apagan cada vez que se necesita más capacidad. En cuanto a nivel de eficiencia, la más alta eficiencia de carga parcial la tienen los de velocidad variable. Los de modulación mecánica tienen una baja eficiencia debido a que el motor sigue operando al 100%. La modulación no se hace en base a la rotación del motor. Y en los de velocidad fija tenemos un nivel de eficiencia moderado cuando estamos trabajando a cargas altas. En cuanto a la capacidad de escalar el proyecto, los equipos con compresores de velocidad variable tienen la más alta escalabilidad. Los de modulación mecánica tienen una buena escalabilidad, y con un compresor de velocidad fija pues vamos a tener una capacidad fija, constante, y no vamos a tener capacidad de escalar nuestro proyecto. En cuanto a el retorno a la inversión, contamos con un mejor retorno a la inversión en los compresores de velocidad variable, un buen retorno a la inversión con la modulación mecánica y también un buen retorno a la inversión con los de velocidad fija debido a su costo inicial. Ahora veremos cuáles de nuestros equipos en nuestro catálogo cuentan con las tres tecnologías de variación de capacidad. Esta tecnología, como lo mencioné al inicio, la hemos llamado P3. Entonces tenemos nuestro modelo GeForce Ultra. Este modelo cuenta con la mayor tecnología en cuanto a equipos de precisión. El modelo GeForce Ultra lo podemos encontrar desde 6 hasta 35 toneladas. En este modelo tenemos el compresor de velocidad variable. Tenemos la posibilidad de tener la descarga tanto vertical hacia abajo como vertical hacia arriba. Igual el retorno por la parte inferior o el retorno por la parte superior. Cuenta con los ventiladores Easy Plug para una variación en la entrega y distribución del aire. Estos equipos alcanzan los puntos programados o lo que nosotros conocemos como set points de temperatura casi a la perfección. Eliminan los cambios de temperatura en la sala porque pueden tener acompañado de su controlador un control, valga la redundancia, muy preciso de las variables temperatura y humedad. Con su válvula de expansión electrónica tenemos un control superior de sobrecalentamiento y una capacidad de mantener un sobrecalentamiento más bajo, ahorrando así energía. Los ventiladores incluidos en estos modelos son los mismos que se utilizan en toda la línea GeForce, que son los ventiladores Easy Plug Fan de acople directo, como lo vimos anteriormente.
Ahora pasemos a ver los equipos GeForce InRAW. Entonces, los equipos GeForce InRAW son nuestra solución para enfriamiento entre racks. Estos equipos con compresor de velocidad variable los podemos ofrecer en capacidades de 6 y de 10 toneladas, estandarizados con los ventiladores EasyPlug Fan que ya vimos, que permiten una operación variable. Este tipo de equipos no sobresale del pasillo, queda al mismo nivel de los racks. Además, son compatibles con todas las unidades de Ataire Crack de sala, como la GeForce Ultra que vimos anteriormente. Y estos equipos los podemos encontrar en un tamaño de 24 pulgadas, en un ancho de 24 pulgadas, con el compresor de velocidad variable. También tenemos un modelo de 12 pulgadas, pero en debido a las limitaciones de espacio, no podemos ofrecer la tecnología de velocidad variable en el compresor. Este tipo de soluciones entre racks son ideales para combatir los puntos calientes dentro de la sala y para cuartos donde el espacio es un problema. Tenemos un sistema de distribución de aire frontal que podemos ver en la imagen del centro, el cual permite ajustar la distribución del aire en un rango de 180 grados. Ahora pasemos a ver algunas tecnologías que podemos encontrar en los accesorios que se le agregan o que vienen por estándar en estos equipos de última tecnología. Nuestros equipos cuentan con el sistema de control DAT4, el cual es el microprocesador más rápido y avanzado disponible en la industria. El DAT4 incluye todas las funcionalidades que tenían los controladores anteriores de Ataire y a su vez han creado una plataforma sólida para un crecimiento a futuro en cuanto al control de los equipos. Es decir, podemos, pasado algunos años, actualizar este mismo sistema. En esta diapositiva podemos ver tanto el controlador al lado derecho, que se encuentra en el interior del equipo, no es visible, y al lado izquierdo vemos la pantalla táctil, la cual brinda una interfaz muy sencilla para el control y el monitoreo por parte del usuario o del staff que esté controlando y manteniendo el equipo. Esta pantalla se ubica normalmente en la parte frontal del equipo, pero existe también la posibilidad en algunos modelos de ponerla de forma remota, en una pared o en una ubicación estratégica dentro de la sala. Con este controlador tenemos la posibilidad de integrar múltiples protocolos de comunicación, los más conocidos. El módulo de pantalla que vemos en la imagen es fácil de manejar, fácil de leer. Y esta pantalla es de cristal líquido retroiluminada. Todas las condiciones de programación y estado se muestran en este módulo. Es una pantalla muy parecida a la que estamos viendo. Se puede configurar y personalizar para que muestre los valores que al cliente le interesan. Otra característica importante de este controlador es que en la pantalla vamos a poder ver y observar las condiciones de operación de los compresores de velocidad variable, así como la capacidad a la que están funcionando los ventiladores. Cuando este controlador detecta una alarma, el DAT4 identifica la alarma en la pantalla y además genera una alarma audible. Esta alarma audible puede ser silenciada de forma manual, pero avisa al cliente de cuál es el estado del equipo y cuáles son las alarmas activas en este momento. El controlador puede almacenar hasta 100 alarmas en su memoria y pueden ser revisadas desde la pantalla. Cada alarma que se genera es fácil de visualizar y cada alarma incluye en su registro la fecha en la que se ocurrió y las condiciones del aire en ese momento en el que ocurrió la alarma. Así podemos hacer un registro y ver cómo ha estado comportándose el equipo para hacer un mejor diagnóstico de por qué ocurrió esta alarma. Además de que ofrecemos un control preciso
mediante este controlador vamos a poder, ya que él está conectado a los diferentes sensores del equipo, vamos a tener un control de la temperatura, de la humedad, de la distribución del aire, de la limpieza, va a indicar cuándo debo yo cambiar los filtros, cuánto ya el nivel de suciedad es suficiente como para cambiarlos. Y además, este controlador provee información del tiempo de funcionamiento de cada componente dentro del equipo de precisión. Las horas de trabajo, las desviaciones de la temperatura, y podemos tener un registro de las últimas 24 horas de temperatura y humedad dentro de la sala. Dentro de todos nuestros controladores DAT-Port viene instalado la interfaz de control de zona. Esta es una característica de los controladores que permite a los equipos, cuando tenemos varios equipos dentro de una sala, permite a estos equipos trabajar en equipo y comunicarse entre ellos, aumentando así la eficiencia y maximizando la productividad de estos equipos. Este control de zona ofrece lo que es la programación líder y esclava. Podemos programar también la rotación de los equipos, cuando un equipo, por cuánto tiempo los equipos van a estar encendidos, cuándo va a dar paso al equipo que está de respaldo o en standby. Y vamos a poder controlar cuándo se genera una alarma, si es necesario detener este equipo y encender un equipo en standby, o se puede seguir operando. También hay una funcionalidad de alerta, y es que en caso de alguna falla se encienden todos los equipos hasta que sea solucionada dicha falla. En cuanto a posibilidades de monitoreo, contamos con la tarjeta de comunicación AIDA. Además de tener las tarjetas convencionales, DataAire cuenta con esta AIDA, la cual fue diseñada con un software instalado propio de DataAire. Este software permite monitoreo del equipo a través de una aplicación web. La tarjeta AIDA permite el monitoreo del equipo en tiempo real, con la posibilidad de visualizar parámetros y alarmas, una interfaz que estamos viendo en esta presentación. Con esta tarjeta tenemos capacidad de modificación de las condiciones de operación, del registro de los parámetros dentro de la sala, y podemos enviar alarmas programadas, alarmas que hemos seleccionado previamente, por correo electrónico. Entonces vamos a recibir al correo electrónico las alarmas que nosotros hemos programado en su configuración. Con esta tarjeta de comunicación AIDAP no es necesario tener un sistema de gestión de edificios, un BMS. La configuración de esta tarjeta se realiza mediante un computador utilizando una aplicación web. Con esta tarjeta AIDAP nosotros podemos configurar el envío de reportes periódicos para ver el desempeño del sistema. Por ejemplo, cada 24 horas podemos nosotros programar el envío de la tendencia de datos de las últimas 24 horas. Esto nos permite tener un mejor control y poder revisar y analizar estos datos posteriormente. Aunque nosotros no necesitamos con esta tarjeta tener un sistema de gestión de edificios o un BMS, esta tarjeta la podemos utilizar operando en conjunto con un BMS, mediante los protocolos de comunicación más convencionales, como son el BACnet, el Modbus, el SNMP. Aquí quiero mostrar una característica bien importante, y es el serpentín auxiliar de agua helada. Este serpentín puede instalarse en los equipos de precisión y consta en agregar un serpentín de agua helada adicional al sistema de expansión directa. Es decir, ahora el equipo contaría con dos serpentines en serie, uno de agua helada y otro de expansión directa. En esta imagen que vemos en la diapositiva, podemos observar la configuración de este serpentín de agua helada funcionando en modo
serpentín auxiliar. En este modo de serpentín auxiliar, la fuente de agua helada es independiente al equipo. Entonces tenemos que tener una fuente de agua helada, ya sea un chiller o una torre de enfriamiento. La válvula de agua helada se abrirá cuando la temperatura del agua sea menor a un valor programado en el controlador, como este valor lo llamamos el set point de agua helada. Entonces, cuando la temperatura sea menor, la válvula de agua helada se abrirá. En este punto, el sistema va a empezar a operar solamente con agua helada. En el momento en el que la temperatura del agua helada aumente por encima del set point programado, la válvula se cerrará y el sistema de expansión directa empezará a funcionar en su lugar. También existe la posibilidad de tener un modo de asistencia. En este modo de asistencia, en el momento de necesitar una mayor capacidad, el serpentín de expansión directa normal puede asistir al serpentín de agua helada y operar ambos serpentines al tiempo. En este tipo de configuración es necesario tener un sensor de temperatura a la descarga del equipo para controlar y evitar congelamiento en el serpentín. También nosotros podemos tener el serpentín de agua helada configurado como serpentín de ahorro de energía. Como ven en el esquema en el lado derecho de la presentación, esto es una configuración diferente del serpentín. En este modo, el serpentín estará conectado a un enfriador de fluido o a una torre de enfriamiento, y esta torre de enfriamiento a su vez va a alimentar un intercambiador de placas que cumple la función de condensador del equipo de precisión. El condensador de placas lo vemos en la parte superior del esquema. Entonces, en este caso se trata de un sistema enfriado por agua, el cual realiza la condensación del refrigerante en este intercambiador de placas. Pero también tenemos la posibilidad de alimentar un serpentín de ahorro de energía. Al igual que la configuración anterior, en este caso la válvula de agua helada se abrirá o cerrará en función de la temperatura que tenga el agua disponible. Entonces, la única diferencia en este caso es que la fuente no es independiente. Aquí la fuente de alimentación de agua helada, tanto para el serpentín de ahorro como para el condensador, es la misma, un fluid cooler o una torre de enfriamiento. Este sistema permite operar cuando tenemos la temperatura del agua suficientemente baja. Podemos operar solamente con el serpentín de ahorro de energía en modo free cooling, como convencionalmente se conoce, cuando tenemos temperaturas exteriores que así lo permitan. Y este modo free cooling pues trae ahorros considerables de energía. A continuación vamos a ver un caso de estudio donde se ha podido aplicar esta tecnología y se han conseguido ahorros de energía considerables. Entonces, para eso queremos presentarles un video que lo explica mucho mejor. Permítame. Y me confirman ahora si pueden escuchar. One Wilshire originally was an office building. It was built in 1966 as an office building, and it was filled with primarily law firms. They started a transition early on to move the One Wilshire building from a pure office building into kind of a telecom hotel was probably the early name for it. So now we're 70% data center in this building. GI Partners hired Swanson Rink in order to help us with the master planning for the building and kind of have an idea and an end game in mind. And one of those was the cooling infrastructure. Swanson Rink came to us with a program that needed to address space constraints of an urban brownfield facility. One Wilshire is an iconic building in terms of global infrastructure. It's one of the most densely connected buildings in the world. We required more efficiency
more air, more cool air out of a smaller footprint. That requires some ingenuity and some engineering, and the Data Air team came up with a solution, and they went and modified their product to fit our needs here. The real story with One Wilshire is at the subsystem level, at the cooling system level, it's about economization. This is an energy efficiency story. We had a goal going into this project of saying we wanted to have half the hours out of the year on free cooling. Title 24 for building energy efficiency standards has very prescriptive requirements for economization, what you must do to economize during hours of the year. The project was brought to us with a goal of multiplying that benchmark by 62 times. You can get free cooling by using air or free cooling by using water. The advantage to a water-based solution, which is what we went to, was that it's more compact. You get more bang for your buck. And so we went to basically to a central condenser water system. One Wilshire was a unique challenge, and we actively search out those kinds of projects. There was nothing about the early stages that scared us. In fact, there were a number of things that really excited us about this project. Over a process of about 1.5 years or 2 years, our engineers worked with their engineers and continued to try to take our equipment and see how many free cooling hours they could get that equipment to run without operating any compressors. The building has challenges when it comes to putting in the infrastructure required for data centers. So for data centers, you need a lot of electricity, you need a lot of water in order to remove the heat that's generated from the electricity. You need water to take the heat out. In order to fit that in, it really has been trying to squeeze into whatever corner we can squeeze it into. Removing elevators in order to run infrastructure up an elevator shaft, for example. Data Air was a good partner in terms of helping us develop a solution that would work. I think we all went into this having a notion of where we wanted it to go. We weren't sure how far we could take it. So we went through virtually every component in the unit with Swanson Rink, and we optimized those components for energy efficiency so that all those changes, when taken together, allowed us to deliver 72-degree air to the space with 67-degree water from the cooling tower. We have to understand what the goals of the project are. Once we understand those goals, we can ask intelligent questions along the way so that we can counter with our thoughts, add value to the process. That's what integrated project delivery is about in all of its forms, formal and informal. We ended up with, instead of 50% free cooling hours, we ended up delivering 72% free cooling hours of the year. So 260 days a year, they did cooling without running any compressors. And the remaining 105 days of the year, they only had to run the compressors part of the time, and they had partial free cooling. In fact, another data center that I built not long ago took a more traditional approach that did not use that Data Air approach. And I recently spoke with them, and after a year of them being in operation, they went on free cooling exactly 0 times in the past year. It's a fantastic solution because it gives you more efficiency, and in CoreSite, we're always looking for anything that's more efficient, especially in something that's a former Carrier hotel. We're happy to have contributed to the path that Swanson Rink led us down with this project. We've grown as a result of this as an organization. I know our team really enjoyed working through the design challenges with Swanson Rink and GI partners. It's also great to see colo providers like CoreSite take advantage of this solution. Data Air was a good partner, helping us develop a solution that would work. Energy economization is good for everyone, and we're hoping the rest of our industry follows in our path to provide savings to their customers. There's a certain pride that also comes in knowing that you put in a solution that's leading in the industry, that others will envy. My peers envy the solution. It's a good feeling. Gracias, Cristian. Bueno, yo creo que sobre el video pues no vamos a comentar mayor cosa, teniendo en cuenta que creo que fue bastante específico, ilustrativo sobre todas las ventajas que trajeron los sistemas economizadores, que es la manera como ellos se refieren a ellos en el video. Es decir, estaban hablando justo de los sistemas
que Cristian mencionó en las diapositivas anteriores, donde se utilizan serpentines con agua fría para tratar de ahorrar energía, disminuyendo el uso de los compresores. Entonces, esta era una aplicación estrella en términos de este tipo de soluciones. Y bueno, como vimos en la diapositiva, digamos que casi que para cerrar, queríamos hablar sobre algunas tendencias de interés que vienen en mercados que están floreciendo para los productos de aire acondicionado de precisión, ¿no? Entre esos se destaca el desarrollo en los últimos años de la industria del cultivo en interiores. Para ello, y teniendo en cuenta este desarrollo, Dataire ha generado o ha diseñado un equipo específico considerando los requerimientos de estas aplicaciones. Un ejemplo de estos es la granja comercial hidropónica de Freshbox Farms. Básicamente ellos aplican un sistema de agricultura en ambiente controlado que les permite mantener cultivos a lo largo de todo el año, mantener la eficiencia y también la frescura de sus productos. Para poder hacer esto y mantener estos cultivos en interiores, justamente como su nombre lo dice, hay que mantener el ambiente muy bien controlado. Y las variables que entran en juego son la temperatura, la humedad y la iluminación perfecta para que el crecimiento de los cultivos sea idóneo. En ese sentido, obviamente equipos de precisión como el que nosotros ofrecemos cumple con varias de esas características y con el propósito de digamos, cubrir algunas necesidades adicionales. Se creó un producto específico que se llama G-Pod y que vamos a ver en una diapositiva un poquito más adelante para poder cumplir con este tipo de aplicaciones que son, digamos, un poco diferentes que las que hemos hablado de centros de datos o de cuartos médicos, entre otros. Digamos que un punto importante para mencionar en el crecimiento de estas nuevas industrias de cultivos en interiores en ambientes controlados es que de esta manera es que se desarrollan muchos de los cultivos de cannabis. La industria del cannabis legal en América Latina ya se evalúa en 9.75 mil millones de dólares, lo cual es un mercado bastante grande y se habla de un crecimiento global, un crecimiento anual compuesto de alrededor del 16-17%. Esto además teniendo en cuenta de que el uso legal para fines médicos e incluso para fines recreativos está siendo aprobado en muchos países que están tratando de empujar este tipo de proyectos. Entonces son un punto de atención interesante que va a estar creciendo a lo largo de los años, que va a estar requiriendo equipos de precisión, y para ello cierro hablándoles justo de este equipo de G-Pod que se utilizan en estas aplicaciones, que básicamente permite también controlar aspectos de la temperatura y de la humedad, como veníamos hablando, pero además controlan lo que es la distribución del CO2, que obviamente es muy importante para el crecimiento de los cultivos. También permite manejar lo que es control de luces, porque sabemos que la iluminación también cumple un papel supremamente importante en los cultivos. Obviamente viene pensada con la misma tecnología de una construcción muy robusta y resistente que permite operar 24 horas de los 7 días de la semana, porque obviamente los cultivos necesitan atención en cada momento y poder manejar una rotación alta requiere de este nivel de exigencia. Y pues igual este tipo de aplicaciones requieren de un monitoreo y un control bastante estricto para que los cultivos puedan sobrevivir. Entonces este equipo cuenta con una tarjeta de comunicación, la cual tiene una aplicación basada en la web que permite visualizar y controlar el equipo desde cualquier dispositivo con acceso a internet. Entonces es una aplicación un poco diferente, pero que no queríamos dejar de lado. Y bueno, creo que con esto, Cristian, terminamos lo que tenemos preparado en nuestra agenda para presentarles a ustedes exactamente a las 4 de la tarde. Entonces abrimos el espacio para que si hay algunas preguntas en el chat o haya alguna persona que quiera prender micrófono, con mucho gusto le atenderemos dudas. Sí, Stephanie, muchas gracias, excelente presentación tuya, la de Cristian. Y efectivamente sí hay preguntas, ya las han escrito por el chat y voy a comenzar a leerlas para que tú o Cristian den respuesta. La primera es de Bruno Guerra, hace la consulta:
¿Cómo es la deshumidificación y humidificación en estos equipos de alta eficiencia? Bueno, dependiendo de los componentes que se configuren dentro del equipo, nosotros tenemos un componente específicamente diseñado para el control de la humedad y es un humidificador. Pero este humidificador agrega solamente humedad cuando es necesario. Entonces, dependiendo de los sensores de humedad y de temperatura, toma la decisión de en qué momento necesita agregar vapor de agua a la corriente de aire. La deshumidificación, por el contrario, se hace por medio del enfriamiento del aire en el serpentín. Entonces, esas son las dos maneras de controlar humedad, agregando por medio de un humidificador de electrodos y deshumidificando en el serpentín. Todo esto es controlado por el controlador que vimos, el DATPOR. Perfecto. Acá tengo otra consulta. Bueno, son dos. ¿Cuál es la capacidad mínima de trabajo de un compresor? Y seguidamente consultan cómo se soluciona el retorno de aceite, dado que a baja potencia la velocidad en la línea de descarga, la velocidad del refrigerante baja, no arrastrando el aceite al compresor. Bueno, precisamente esos son los retos tecnológicos que tiene esta tecnología de velocidad variable, y quizás yo no tengo la capacidad de explicarle en detalle el funcionamiento propio del compresor y cómo se ha desarrollado y se han sobrepasado estos desafíos, pero estos compresores pueden operar hasta un mínimo de 20 Hz en su velocidad de rotación. Entonces, esta sería la velocidad mínima y la capacidad mínima que entregaría el compresor, pero en cuanto al retorno de aceite, digamos que son detalles ya más técnicos específicos del compresor que a mí se me salen de las manos, pues pudiéramos ofrecerle una respuesta posteriormente. De acuerdo. Entonces, si nos escriben el correo electrónico, podemos de pronto profundizar un poco más con fábrica y darle una respuesta complementaria. Entonces, paso a la tercera. Otra vez, Bruno Guerra consulta. ¿Tienen equipos con deshumidificación por expansión directa y estos equipos son más eficientes? Bueno, yo creo que con humidificación por expansión directa se refiere a hacer la deshumidificación directamente con el serpentín y no tener otro control de humedad como es el humidificador. Y estos son nuestros equipos más sencillos. Estos equipos, pues al tener un componente menos, efectivamente vamos a tener un menor consumo de energía, pero vamos a sacrificar precisión en el control de la humedad, porque son equipos más sencillos. Entonces, dependiendo de la aplicación, de la capacidad necesaria, de la confiabilidad que requiera el centro de datos o el espacio donde se va a ubicar el equipo de precisión, pues vamos a tener un equipo de más alta gama o de menor gama. Entonces, los equipos que harían la humidificación solamente con la expansión directa serían los equipos más sencillos de nuestra línea de productos. Ok. Otra, ¿tienen equipos de agua helada para trabajar con chiller? En equipos de agua helada, ¿cómo es la deshumidificación y humidificación? ¿Qué es lo más eficiente en humidificación y deshumidificación? Bueno, también contamos con la línea de productos que funcionan con agua helada. En esta presentación solamente vimos los de expansión directa, pero así como tenemos capacidades con expansión directa, tenemos las mismas capacidades, modelos y diseños funcionando con serpentines solamente con agua helada. En este caso, la deshumidificación, la humidificación se controla de la misma manera, solo que pues como es un serpentín de agua helada, no tenemos refrigerante, el control se hace por medio de una válvula que regula el flujo de agua helada en este serpentín. Entonces, cuando necesitamos más capacidad, tenemos más flujo, más capacidad de enfriamiento, significa que podemos bajar más la humedad del equipo. Y si por el contrario necesitamos aumentar la humedad o tener un control que me aumente la humedad en el flujo del aire, pues entraría a funcionar el humidificador que he mencionado de electrodos.
Perfecto. Otra consulta. ¿La comunicación entre equipos se logra controlar la temperatura y humedad en cuánto tiempo lo regula en un data center? La pregunta va más orientada hacia el tiempo de respuesta de los equipos cuando hay una variación de velocidad. Realmente es difícil medir ese tiempo de respuesta. Por ejemplo, pongamos un caso. Buenas tardes. Déjame contestar a mí. El tiempo de respuesta por variación de temperatura en un equipo de precisión es prácticamente inmediato, porque ellos tienen la capacidad de llegar a la carga en alrededor es cuestión de minutos, y esta es una de las grandes diferencias entre un equipo de precisión y uno de confort. El tiempo rápido de respuesta en alcanzar la carga térmica o vencer la carga térmica nuevamente. Y Gracias. Cuando son varios equipos que están trabajando como en cascada, ¿esa rapidez igual se da de la misma manera? Lo que pasa es que los equipos, cuando están trabajando en cascada, se pueden obtener trabajando por zonas o trabajando por área. Entonces, cada equipo va a responder, depende a la zona donde se encuentre. Porque cascada, si tengo bien el entendimiento, prácticamente es que se tienen programados para ir entrando poco a poco los equipos. Entonces, va a depender de la carga térmica, pero es una respuesta muy rápida. Yo les puedo dar la tarea de buscarlo en tiempos de minutos, que es prácticamente lo que le toma, pero esta es una de las grandes diferencias principales entre los equipos de confort y de precisión, el tiempo rápido en que vence la carga térmica. Gretel, y en el tema de comunicación, llámese por este esquema de cascada o cuando hay un equipo que es backup del otro, vienen los equipos con controladores que permiten esa acción de alternarlo, llámese por programación o por emergencia. Sí, claro. Para el control de zona, DataAire ofrece dos alternativas, que es el ZoneMaster y está el Dara4. El ZoneMaster se puede controlar con una sola tarjeta hasta 4 equipos, y uno lo que hace es que hace un cambio automático o alternación automática entre equipos, y lo hace la tarjeta como lo define el usuario. En el Dara4, que es el otro tipo de tarjeta, la diferencia es que todos los equipos deben tener este tipo de tarjetas, y el usuario va definiendo cuáles son backup y cuáles no, y ellos en efecto tienen lo que es el Automatic Change Over, que es lo que estoy traduciendo al español como el cambio automático o alternación automática. Ok, perfecto. Otra consulta. Toneladas mínimas y máximas de estos equipos para un óptimo trabajo. Lo que pasa es que en esta presentación hablamos general de solamente los equipos con alta tecnología. ¿La pregunta va enfocada en eso o va enfocada a toda la línea de DataAire? Yo entendería a toda la línea de DataAire. Cristian, por favor, puedes responder, que ya lo ibas a hacer. Sí. En cuanto a todo nuestro catálogo, tenemos equipos desde 1 tonelada hasta 35 toneladas, un solo equipo. Y en expansión directa, en agua helada, actualmente tenemos equipos de grandes capacidades, atendiendo hasta 730 kilowatts, un solo equipo, pero es un equipo bastante grande y robusto. Pero estos son con sistemas de agua helada. Perfecto. Una consulta más sería, ¿qué tan importante es la actividad de comisionamiento o puesta en marcha para que los equipos trabajen apropiadamente? Es lo más importante, le respondería. Es más, todos los manuales de DataAire traen una plantilla que es para hacer el startup, y tiene también una plantilla para hacer un pre-startup. Es lo más importante en un equipo de precisión, porque esa plantilla además es un aval que en caso de alguna falla dentro del periodo de garantía es el primer documento que nos piden en la planta. Y en línea con eso, la garantía, ¿de cuánto tiempo es? ¿En qué componentes?
La garantía estándar del equipo es 18 meses desde que sale de la fábrica o desde el arranque, lo que ocurra primero. Sin embargo, hay alternativas de garantías extendidas en el compresor que llegan hasta los 48 meses. Perfecto. Listo. Ya no tengo más consultas por acá. Bueno, no sé, Gretel se conectó ahora en la parte final. No sé si quieras presentarte y de pronto agregar algo adicional a nivel corporativo. Estás en silencio, perdón. Sí, agradezco a todos los presentes. La verdad, lamento mucho no haberme conectado y doy gracias a la ingeniera Stephanie que pudo cubrirme con tanta capacidad como la tiene. Tuvo una emergencia y bueno, lamentablemente tuve que salir corriendo, pero llegué a buena hora. Les doy las gracias a ustedes. La verdad que el trabajo que hace SAEC y preocuparse por sus clientes para que les llegue esta información para nosotros es muy valiosa y siempre estamos disponibles para ir de la mano con ellos y llegar a ustedes. Y quiero decirles que si después de esta presentación les quedan más preguntas, pues pueden canalizarlas con la oficina del ingeniero Carlos Castaño o con la oficina si hay otros presentes de otros países. Ellos nos las hacen llegar con mucho gusto a nosotros y les daremos las respuestas oportunamente. De acuerdo, muchas gracias, Gretel. Como ella dice, estamos para servirles. Tenemos una organización regional en toda Latinoamérica. Sabemos de que a estos webinars están asistiendo profesionales de toda Latinoamérica y sin duda podemos darle apoyo a nivel regional y con la confianza de tener siempre respaldo de fábrica, con no solamente soporte técnico, sino también productos de excelente calidad. Y toca pues en estos momentos aprovechar la virtualidad que nos ofrece la tecnología para sacarle máximo provecho y conocimiento que requerimos para desarrollar nuestros proyectos. Entonces, nada, quedan invitados para la próxima reunión. Todavía, bueno, ya estamos definiendo temas al interior, seguramente va a ser un tema igual de interesante. No quiero adelantar nada por ahora, pero se está trabajando en un material igual de interesante y práctico como el actual. Entonces, pasen un buen fin de semana. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, Carlos. Hasta luego.